Mi nombre es Richard Hall. Tengo 62 años, y durante casi 3 décadas fui el director financiero de Midwest Industries, una de las empresas manufactureras más grandes de Chicago. 30 años dedicados a hojas de cálculo, análisis de riesgos y decisiones que movían millones de dólares. Pero mi verdadera pasión siempre fue mi familia. Laura, mi esposa, y nuestros hijos, Brian y Melissa, eran el centro de mi existencia. Cada bono que recibía, cada aumento de sueldo, todo lo pensaba primero en función de ellos. Cuando Brian quiso hacer su máster en Administración de Empresas en Northwestern, pagué los $40,000 sin dudarlo. Cuando Melissa decidió abrir aquella boutique en Lincoln Park, financié los $100,000 iniciales. Y para Laura no había límites. Viajes por Europa, un Lexus nuevo cada año, nuestra casa soñada en Betka. Siempre fui un hombre reservado, analítico. En la empresa me llamaban la calculadora silenciosa. Mi calma era mi sello personal. Sin embargo, en los últimos meses antes de jubilarme, algo cambió en casa. Laura parecía distante, siempre al teléfono, susurrando conversaciones que terminaban en seco cuando yo entraba en la habitación. Brian y Melissa empezaron a hacer preguntas extrañas sobre herencias, inversiones, sobre qué pasaría después. Si te gustan las historias de venganza fría y giros inesperados que te mantienen enganchado, suscríbete al canal. Publicamos 2 historias originales cada día, y cada una supera a la anterior. Llegó el día de mi fiesta de jubilación. Organizamos algo sencillo en el jardín, solo la familia y algunos amigos cercanos. Estaba realmente feliz, pensando en los planes que Laura y yo habíamos hecho, recorrer el país en nuestra nueva caravana, visitar a los nietos que esperábamos tener pronto. Quizá comprar una casita en Florida para pasar los inviernos. Y fue en medio de la fiesta cuando todo se vino abajo. Laura se acercó a mí con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Llevaba un sobremanila en las manos. Richard, dijo, con una voz tan fría como un invierno en Chicago. Tengo un regalo de jubilación para ti. Abrí el sobre. Papeles de divorcio. Mi visión se nubló por un momento. Leí las primeras líneas, diferencias irreconciliables, división de bienes, pensión alimenticia. Laura se inclinó hacia mí y me susurró al oído. No quiero cuidar de un jubilado viejo. Richard, lo entiendes, ¿verdad? La miré, luego miré a nuestros invitados. Y entonces lo vi. Un hombre que no conocía estaba de pie cerca del portón, observando la escena con una sonrisa arrogante. Mis ojos se dirigieron a Brian y Melissa. No parecían sorprendidos. De hecho, se estaban mirando entre ellos, como compartiendo un secreto. Lo sabían, fue lo único que pude decir. Brian se encogió de hombros. Papá, tienes que entender nuestra posición. Mamá merece ser feliz y nosotros, bueno, también tenemos que pensar en el futuro. Melissa asintió. Tus inversiones, la empresa, todo eso. Es mucho que manejar. Tal vez sea mejor dejarlo en manos de quienes saben cómo hacerlo. En ese momento, todo quedó claro. No se trataba de la felicidad de Laura. Se trataba de dinero. De mi dinero. Pensaban que, a mis 62 años, sería una presa fácil. El jubilado que firmaría cualquier papel, que repartiría todo sin hacer preguntas, que quizá moriría convenientemente en unos años, dejándoles la herencia completa. Pero no conocían a Richard Hall, el director financiero. Solo conocían a Richard Hall, el esposo y padre dedicado. Doblé los papeles con calma y los guardé en el bolsillo. De acuerdo, dije simplemente. Firmaré. La fiesta continuó, pero yo ya no estaba presente. Observé a Laura riendo con el hombre desconocido. Vi a mis hijos susurrando entre ellos, probablemente repartiendo mi fortuna antes de que yo firmara siquiera. Lo que ellos no sabían era que, en los últimos 5 años, siguiendo mi instinto de CFO precavido, había diversificado mis inversiones sustancialmente, cuentas en el extranjero, fondos de inversión bajo otros nombres, acciones y empresas que jamás imaginarían. 3 días después firmé los papeles del divorcio. Dividí los bienes visibles exactamente como exigía la ley de Illinois. Laura se quedó con la casa, la mitad de las cuentas conjuntas y la pensión estándar.
Los hijos recibieron algunas acciones de la empresa y acceso a un fondo que había creado años atrás. Pensaron que habían ganado la lotería. No sabían que acababan de perder el juego. El día después de firmar los papeles, hice algo que nadie esperaba. Desaparecí. No literalmente, claro, pero para Laura, Brian y Melissa fue como si me hubiera evaporado de la faz de la tierra. Cancelé mi teléfono, cerré mis redes sociales y me mudé a una pequeña cabaña que compré apresuradamente en una zona rural de Oregón, cerca de Bend. Una propiedad de 10 acres en medio de la nada. Sin vecinos. Sin preguntas. Intentaron contactarme, por supuesto. Durante los primeros días, mi viejo teléfono no dejaba de sonar. Mensajes desesperados de Laura. Richard, tenemos que hablar de los detalles de la pensión. Brian dejó varios mensajes de voz. Papá, ¿dónde estás? Tenemos algunas preguntas sobre los fondos de la empresa. Melissa fue más directa. Papá, esto es ridículo. No puedes simplemente desaparecer. Pero podía. Y eso fue exactamente lo que hice. Verano, otoño, invierno, las estaciones pasaron en un silencio absoluto. Mientras ellos buscaban al Richard Hall herido y traicionado, yo me estaba transformando en alguien completamente distinto. Mi experiencia como CFO no se había evaporado con el divorcio. De hecho, por primera vez en décadas, podía aplicarla enteramente para mi propio beneficio. Monté una pequeña oficina en la cabaña, 3 monitores, conexión satelital de fibra óptica y todas las herramientas que un inversor profesional podría necesitar. Empecé poco a poco. Day trading, análisis de mercados emergentes, inversiones en startups tecnológicas. Mi ventaja era evidente. 30 años leyendo balances, identificando empresas sólidas y separando el grano de la paja. En 6 meses había duplicado mi capital inicial. En un año, lo había triplicado. Las criptomonedas estaban en auge en ese momento, y mi análisis conservador me mantuvo alejado de las trampas que destruyeron a tantos inversores aficionados. Mientras otros lo perdían todo con meme coins, yo construía posiciones sólidas en empresas de blockchain con fundamentos reales. Pero el dinero era solo una parte de la ecuación. El verdadero proyecto era Richard Hall 2.0. Comencé a cuidar mi salud en serio. Gimnasio cada mañana, caminatas por los senderos de Oregón, alimentación equilibrada. A los 63 años, estaba en mejor forma que a los 50. Me dejé crecer la barba, compré ropa que realmente me gustaba en lugar de esos trajes corporativos que llevé durante décadas. Aprendí a tocar la guitarra, algo que siempre quise hacer pero nunca tuve tiempo. Y fue en una de esas caminatas matutinas cuando conocí a Clara. Tenía una pequeña librería en Bend. Era una mujer de 52 años, con cabello gris natural y una sonrisa que iluminaba cualquier lugar. También divorciada, sin hijos, pero con una pasión genuina por la vida que no veía desde hacía años. Nuestra primera conversación duró 3 horas, hablando de libros, viajes y sueños que habíamos dejado atrás. «Tienes una energía interesante», me dijo en nuestra tercera cita. «Pareces alguien que pasó por algo difícil, pero salió más fuerte al otro lado». No se equivocaba. Clara y yo nos casamos en el pequeño juzgado de Bend después de 8 meses de salir juntos. Nada extravagante, solo nosotros dos testigos y la certeza de haber encontrado algo real. 6 meses después adoptamos a Lily, una niña de 8 años cuyos padres biológicos habían perdido la custodia por negligencia. Ver a Clara cuidando de Lily, ver el amor puro en los ojos de esa niña, me mostró lo que había perdido en Chicago, pero también lo que había ganado al perderlo. Mientras tanto, mis inversiones seguían creciendo de manera exponencial. 2 de las startups que financié fueron adquiridas por gigantes de Silicon Valley. Mi cartera de acciones generaba dividendos mensuales que superaban mi antiguo salario como CFO. Compré terrenos, propiedades comerciales, participaciones y fondos de capital privado. En 3 años, mi fortuna era mayor que en toda mi vida con Laura. Pero lo más importante, era feliz, genuinamente feliz. Lily me llamaba papá sin dudarlo. Clara me miraba cada mañana como si fuera la mejor parte de su día. Habíamos construido una vida simple pero plena. Cenas familiares, escapadas de fin de semana a las montañas, noches de Scrabble, mientras Lily hacía su tarea en la mesa de la cocina.
Fue en el 4.º año de mi nueva vida cuando llegó la primera señal. Mi abogado en Chicago me llamó. Richard, tu exesposa está intentando localizarme. Quiere renegociar los términos de la pensión. Al parecer, está pasando por dificultades económicas. ¿Dificultades económicas? ¡Qué interesante! ¿Y mis hijos? Pregunté. También se han puesto en contacto, respondió. Brian menciona problemas con su negocio. Melissa, bueno, la boutique cerró el año pasado. Me pide asesoría financiera. Sonreí por primera vez en 4 años al pensar en mi antigua familia. Dr. Peterson, le dije a mi abogado, por favor infórmeles que Richard Hall no desea ser contactado. Si insisten, tiene autorización para tomar las medidas legales necesarias para garantizar mi privacidad. Entendido. Pero Richard, parecen genuinamente desesperados. Lo sé, respondí con calma. Exactamente como lo planeé. Era hora de poner en marcha la fase final de mi plan. Me habían descartado porque creían que ya no tenía valor. Ahora descubrirían exactamente cuánto valía y cuánto costaba perderme. Los meses siguientes trajeron una sinfonía de desesperación que observé a la distancia, como un director viendo cómo su composición más compleja se ejecuta a la perfección. Mi abogado, el Dr. Peterson, se convirtió en mi fuente de información sobre el derrumbe de mi antigua familia. Richard, me llamó una mañana de invierno, necesito actualizarte sobre la situación en Chicago. Tu exesposa, Laura, está en serios problemas. Aparentemente, el otro hombre, Marcus, descubrí que se llamaba, había revelado su verdadera naturaleza pocos meses después de mi desaparición. No era el empresario exitoso que fingía ser. En realidad, Marcus era un estafador profesional que había identificado a Laura como una presa fácil, una mujer recién divorciada con acceso a una cantidad considerable de dinero. La convenció de invertir en su supuesta empresa de importaciones. $200.000 de la división de bienes, más 50.000 que tomó del fondo de emergencia que yo había dejado para ella. Cuando Marcus desapareció con el dinero, Laura descubrió que la empresa ni siquiera existía legalmente. Los documentos eran falsos, la oficina estaba alquilada mes a mes, y Marcus Johnson ni siquiera era su nombre real. Ahora vive en un apartamento de una sola habitación en Cicero, continuó Peterson. Perdió la casa de Betka. No pudo pagar la hipoteca sin tu pensión complementaria. Ah, sí. La pensión. Otro aspecto de mi planificación meticulosa. Cuando firmé los papeles del divorcio, mi ingreso oficial era solo mi salario base en Midwest Industries. Todas mis inversiones más sustanciales estaban estructuradas mediante sociedades y fideicomisos que no contaban como ingresos regulares. Eso significaba que la pensión se calculaba sobre una base mucho más pequeña de lo que Laura esperaba. Ella había planeado vivir cómodamente con los $1.200 mensuales que estaba obligado a pagar, más los rendimientos de las inversiones que había obtenido en el divorcio. Pero las inversiones que recibió eran precisamente aquellas que yo sabía que estaban a punto de depreciarse. Las acciones de Midwest Industries, por ejemplo. Sabía que la empresa enfrentaba serios problemas de competitividad que se harían públicos pocos meses después del divorcio. Las acciones perdieron un 60% de su valor en el primer año. Las otras inversiones que dejé para dividir eran igual de problemáticas, fondos de alto riesgo que parecían sólidos por fuera, pero que yo sabía estaban inflados artificialmente. ¿Y tus hijos? Pregunté. Brian invirtió fuertemente en una startup de criptomonedas que prometía revolucionar los pagos digitales, dijo Peterson. Puso casi todo, el dinero de la división de bienes, un préstamo sobre su casa e incluso el fondo universitario de sus hijos. La empresa resultó ser un esquema Ponzi. Perdió $400.000. Brian siempre fue impulsivo. Incluso de niño, quería los resultados más rápidos, los atajos más obvios. Intenté enseñarle paciencia y análisis cuidadoso, pero siempre prefirió su instinto antes que una educación financiera sólida. Ahora ese instinto le había costado el futuro a su propia familia. ¿Y Melissa? Su boutique quebró el año pasado. Aparentemente, se expandió demasiado rápido, abrió 2 tiendas adicionales sin suficiente capital para sostener el crecimiento. Cuando llegó la pandemia,
Pagaba alquiler por 3 locales de lujo en Lincoln Park sin ingresos suficientes para cubrir los costos. Debe aproximadamente $200,000. Melissa, mi hija, la que siempre quiso lo mejor y lo más caro. Había financiado su primera boutique precisamente porque sabía que no tenía el temple para construir un negocio sostenible. Solo veía el glamour de ser empresaria, no los números brutales que determinan el éxito o el fracaso en el comercio minorista. Te buscan con más insistencia ahora, continuó Peterson. Laura llamó a mi oficina 17 veces la semana pasada. Brian envió una carta de 3 páginas explicando su situación y rogando por una conversación. Melissa ofrece disculpas y promete que nunca volverá a ser parte de ninguna conspiración contra ti. ¿Conspiración? ¡Qué palabra tan interesante! Finalmente estaban admitiendo que la fiesta de jubilación había sido una trampa. Richard, están realmente desesperados, dijo Peterson. Laura menciona que podría declararse en bancarrota personal. Brian podría perder su casa. Melissa vive con su madre en el apartamento de Cicero. Escuché todo eso mientras observaba a Clara y a Lily jugando en nuestro jardín. Bueno, en nuestra nueva casa, en realidad, un rancho de 600 acres que había comprado el año anterior, con vista a las montañas Cascade. Lily le enseñaba a Clara a montar a caballo en nuestro pequeño establo. Sus risas resonaban por el valle. Dr. Peterson, dije finalmente, pueden seguir intentando contactarme, pero mi posición sigue siendo la misma. Richard Hall no desea comunicación con esas personas. Entiendo, pero Richard, ¿y si intentan localizarte físicamente? Laura mencionó contratar a un investigador privado. Sonreí. Que lo intenten. Descubrirán que el Richard Hall de Chicago, Illinois, ya no existe en los registros públicos. El hombre que buscan desapareció hace 5 años. Y era verdad. Había cambiado oficialmente mi residencia a Oregón, reorganizado todos mis negocios mediante estructuras corporativas complejas e incluso modificado algunos detalles de mi registro civil. No ilegalmente, claro. Solo aprovechando las complejidades del sistema legal estadounidense, que conocía perfectamente tras 3 décadas como director financiero. Pero Richard, ellos son tu familia. No, respondí, viendo a Lily correr hacia la casa gritando, «Papá, papá, mira lo que aprendí». Mi familia está aquí. Esas personas en Chicago son solo una lección costosa que pagué sobre la confianza y la lealtad. Era hora de enviar un mensaje final y cerrar ese capítulo de mi vida para siempre. Fue una mañana de primavera, exactamente 5 años después de mi fiesta de jubilación, cuando decidí hacerlo. Clara preparaba panqueques en la cocina mientras Lily practicaba piano en la sala. Música clásica llenaba la casa. Chopin, una de las piezas que estaba aprendiendo para el recital escolar. Observaba esa escena doméstica perfecta cuando sonó mi teléfono. El Dr. Peterson, una vez más. Richard, tengo que informarte de algo. Laura está en el hospital. Mi primera reacción fue, nada. Ni ira, ni satisfacción, ni preocupación. Solo un vacío curioso donde antes existieron 3 décadas de emociones conyugales. ¿Qué ocurrió? Pregunté por cortesía. Aparentemente, sufrió un fuerte ataque de ansiedad. Está siendo tratada por depresión y estrés financiero extremo. Brian llamó a mi oficina llorando, literalmente llorando. Pide solo 5 minutos de conversación contigo. Dice que necesita orientación para salvar a su familia de la bancarrota total. Miré a mi propia familia. Clara me sonreía desde la cocina. Lily me saludaba desde la sala de música. 5 años atrás, yo era solo un hombre que había dedicado su vida entera a personas que me veían como un cajero automático con piernas. Hoy era padre, esposo, mentor para Lily, compañero real para Clara. Dr. Peterson, dije, quiero que envíe una carta a cada uno de ellos. La misma carta. ¿Puedo dictarla ahora? Por supuesto. Tomé aire profundamente. Queridos Laura, Brian y Melissa. El hombre que ustedes desecharon hace 5 años ya no existe. Lo que queda no olvida. Me juzgaron como a un jubilado sin valor, y ahora han descubierto cuánto costó ese error de cálculo. No habrá segunda oportunidad, ni reconciliación, ni rescate financiero.
Ustedes tomaron sus decisiones movidos por la codicia y la conveniencia. Ahora vivan con las consecuencias. Sinceramente, Richard Hall. ¿Eso es todo?, preguntó sorprendido. No. Incluya una foto. Esa misma tarde, Clara, Lily y yo posamos para una foto profesional frente a nuestra casa. No la cabaña inicial, sino la propiedad de 600 acres que había comprado en el tercer año de mi nueva vida. Una mansión de piedra y madera con vistas panorámicas a las montañas, establos al fondo, el Tesla Model S estacionado en la entrada circular y el pequeño avión que compré para nuestros fines de semana en Seattle. En la foto, vestía jeans y una camisa de franela, ropa que jamás habría considerado en Chicago. Clara lucía radiante con un sencillo vestido de verano. Lily sostenía a nuestro Golden Retriever, Duque, que habíamos adoptado el año anterior. Todos sonreíamos de verdad. En el reverso de la foto escribí a mano: La familia Hall, Oregón, 2024. Construida con amor, no con dinero. 3 semanas después, Peterson volvió a llamarme. Richard, tu carta causó impacto. Laura intentó llamar a mi oficina 46 veces el primer día. Brian envió una respuesta de 12 páginas que, sinceramente, no pude terminar de leer. Parece más una confesión que una carta. ¿Y Melissa? Melissa se presentó personalmente en mi oficina de Chicago. ¿Y qué dijo? Que habías ganado. Que por fin comprendieron que nunca se trató de dinero para ti, sino de respeto y lealtad. Quiso que te dijera que están orgullosos del hombre en que te has convertido. Pero saben que ya es demasiado tarde. ¿Orgullosos? ¡Qué ironía fascinante! ¿Dijo algo más? Sí. Preguntó si realmente eras feliz. Cuando le mostré la foto, se quedó en silencio casi 5 minutos. Luego dijo: parece 20 años más joven. Nunca lo vi sonreír así cuando vivía con nosotros. Melissa siempre fue la más perceptiva de los 2 hijos. Aparentemente, al fin entendió que el hombre que conocieron en Chicago no era realmente yo. Era solo una versión moldeada por décadas de responsabilidades y expectativas jamás correspondidas. Richard, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Claro. ¿Sientes satisfacción por su sufrimiento? Pensé con cuidado antes de responder. ¿Satisfacción? No. ¿Alivio? Absolutamente. Durante 5 años cargué con la ira y la traición como una piedra en el pecho. Hoy esa piedra ha desaparecido. No porque ellos sufran, sino porque construí algo mejor. Y era verdad. Ver su caída no me trajo alegría. Me trajo cierre. La prueba de que había tomado la decisión correcta: desaparecer, reconstruirme, elegir el amor genuino por encima de la obligación tóxica. ¿Hay alguna posibilidad de que reconsideres? Aunque se equivocaron, siguen siendo tu familia biológica. Dr. Peterson, la familia no se define por el ADN. Se define por las decisiones diarias de amor, respeto y lealtad. Clara elige amarme cada mañana. Lily elige llamarme papá. Yo elijo proteger y cuidar a estas personas. Eso es familia. Y Laura, Brian y Melissa eligieron verme como un recurso financiero que explotar. Eligieron conspirar contra mí. Eligieron desecharme cuando creyeron que ya no tenía valor. Esas también fueron decisiones familiares, solo que no del tipo que construye, sino del tipo que destruye. 6 meses después recibí una última actualización de Peterson. Laura se había mudado a una residencia asistida subvencionada por el gobierno. Brian consiguió trabajo como contador en una pequeña empresa en Radford, reconstruyendo su vida lentamente, aunque sin recuperar su antiguo nivel de vida. Melissa volvió a la universidad, a los 42 años, para estudiar magisterio y convertirse en maestra de primaria. Sobrevivieron. Eso era todo lo que necesitaba saber. Hoy, 2 años después de enviar aquella carta, me despierto cada mañana en una casa llena de risas, planes y amor genuino. Lily, ahora con 15 años, está solicitando ingreso en universidades con una beca completa por mérito que ganó por sí misma, porque Clara y yo le enseñamos que los logros verdaderos vienen del esfuerzo, no de la herencia. Clara amplió su librería a 3 ciudades de Oregón y está considerando escribir una novela. Yo, con 67 años, soy más feliz de lo que jamás imaginé posible.
Mi fortuna sigue creciendo, pero ahora tiene otro propósito. No para impresionar ni sostener a quienes me veían como un medio para un fin, sino para construir un legado real con personas que me aman por quien soy, no por lo que poseo. A veces Clara me pregunta si extraño mi vida anterior. Siempre le respondo lo mismo. No puedes extrañar algo que nunca tuviste realmente. La traición de Laura, Brian y Melissa no fue solo el fin de un matrimonio y de los lazos familiares, fue el nacimiento del verdadero Richard Hall. Un hombre que aprendió que la mayor venganza no es destruir a tus enemigos, sino construir una vida tan plena que ellos se vuelvan irrelevantes. Ellos me enseñaron que el amor no se puede comprar, pero sí se puede perder. Que la familia no es un derecho, sino un privilegio. Y que, a veces, la mejor respuesta a la traición no es la ira, sino la indiferencia que nace de una vida genuinamente bien vivida. Si disfrutaste esta historia, dale me gusta, compártela y deja tu comentario contándonos qué te pareció. Y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevas historias como esta. Gracias por ver, y hasta la próxima.